¿En qué piensa cuando escucha la palabra Apocalipsis? Tal vez ha pensado usted que es un libro incomprensible y que solo los teólogos y los estudiantes en el seminario lo pueden entender y explicar. Tal vez ha pasado por su mente que es un libro misterioso, oculto, oscuro. Un libro que solo tiene que ver con el fin del mundo. Un libro que causa miedo. Un libro que causa terror. Tal vez ha pasado por su mente un libro muy fantasioso, con mucha fantasía. O tal vez un libro muy impresionante, por las figuras que a veces ahí se mencionan. ¿Qué viene a su mente cuando escucha en este libro las palabras dragón, la bestia que sube del mar, o la bestia que sube de la tierra, o Babilonia? Consideremos tres cosas importantes del por qué leer el libro del Apocalipsis primeramente. Número 1, porque Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo. Esto es lo que significa la palabra Apocalipsis. Apocalipsis significa revelación. En nuestra Biblia, en español, el título de Apocalipsis, del título que lleva el libro, así se dice, Apocalipsis. En inglés, si usted va a una Biblia en inglés, el título es diferente. Y ahí se titula Revelation, revelación. Porque esto es lo que significa Apocalipsis, revelación. Apocalipsis 1:1 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Revelación significa dar a conocer. Primeramente, Jesús recibió de su Padre esta revelación, es decir, de Dios mismo. Y en este libro encontraremos mucha información acerca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿queremos conocer más de Jesucristo? Leamos este libro, quitando de nuestra mente todas esas cosas que a veces pasan y que no son ciertas. Segunda cosa importante por la que debemos de leer el Apocalipsis. Dice Apocalipsis 1:3. Si está proyectándose, por favor ayúdame a leerlo. Dice: porque seremos bienaventurados, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La palabra bienaventurado significa doblemente dichoso, doblemente feliz. ¿Y quiénes son esos bienaventurados a los que se refiere esta porción de la Escritura? Dice: el que lee, ¿y quién? Y los que oyen. Hace una diferencia. En aquel tiempo en el que se escribe esta carta, no teníamos o no tenían las personas una Biblia como usted y yo tenemos ahorita, en donde todos podíamos leer al mismo tiempo, sino que había una persona que se paraba y leía lo que estaba escrito, en pergaminos. Muchas veces leía, desenrollaba el pergamino y empezaba a leer, pero también estaban los que escuchaban ahí. Entonces dice: bienaventurado el que lee, que está al frente, y los que oyen las palabras de esta profecía.
Entonces, ¿cuándo y dónde recibían estas personas esa bienaventuranza? ¿Cuándo y dónde recibimos nosotros esta bienaventuranza el día de hoy? Dice Apocalipsis 1:10, yo estaba en el Espíritu, ¿cuándo? Si está escrito ahí arriba, si está proyectado, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor, hermanos, hoy en día? El domingo. Es decir, cada vez que venimos al templo, somos bienaventurados, porque venimos a escuchar de Jesús y aprender de sus enseñanzas escritas en la Biblia. Así que, si no está seguro del por qué asiste a la iglesia cada domingo, esta es la razón principal. Venimos a encontrarnos con Cristo Jesús, verlo a Él nuevamente en su palabra. Y si salimos de cada reunión con esa idea, habremos comprendido realmente el motivo de asistir cada domingo y seremos bienaventurados de haberle encontrado, de haberle alabado, de haberle exaltado. No nos perdamos esa bendición. Leamos este libro cuantas veces nos sea posible. Número 3, el libro del Apocalipsis tiene que ver con la vida de la iglesia desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo hasta cuando Él decida volver por segunda ocasión. El libro está dirigido a 7 iglesias que estaban en Asia. Dice Apocalipsis 1:4, lea conmigo, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Cuando en la Biblia encontramos el número 7, debemos tener en mente que este número significa totalidad, significa plenitud. Lo que se menciona entonces en esta parte, cuando dice que se dirige a las 7 iglesias, no quiere decir que solo había 7 iglesias en aquel tiempo, sino que está diciendo que este mensaje es para toda la iglesia militante en todo el mundo y de todos los tiempos. Ahora bien, hablando específicamente de la iglesia en el tiempo que se escribió el libro, se dice que el libro fue escrito alrededor del año 96 después de Cristo, es decir, ya habían pasado 60 años después de que el Señor Jesucristo había ascendido al cielo, pero la iglesia en ese momento estaba sufriendo la persecución del Imperio Romano. Algunos gobernadores conocidos como Césares se autonombraban como Augusto, como Salvador, como Señor, e incluso se hacían a sí mismos decirse como Dios. Hubo uno llamado Nerón, no sé si ha escuchado hablar de él, pero a él, entre otras cosas, parte de atribuírsele la persecución de los cristianos, fue quien mandó a asesinar a los apóstoles Pablo y al apóstol Pedro. Estos emperadores mandaron construir estatuas por todo el imperio y ordenaban que todos los ciudadanos les ofrecieran sacrificios como muestra de lealtad hacia ellos. Los cristianos, para quienes no había más que un solo Dios y un solo Señor, se negaron a participar de tal idolatría, por lo que esta persecución, por no hacer lo que ellos mandaban, se daba de diferentes maneras. Algunos eran encarcelados, otros eran despojados de sus posesiones,
Algunos eran desollados vivos, es decir, les arrancaban la piel. Muchos fueron muertos crucificándolos. Otros fueron quemados vivos. E incluso eran arrojados a los leones por no reconocer al emperador romano como su Señor y como su Dios. Estaban sufriendo y vivían temerosos a causa de su fe, por lo que para ellos en ese momento necesitaban palabras de aliento, palabras de consuelo. Por extraño que parezca, Apocalipsis es un libro que sirvió de consuelo para aquellos cristianos que estaban sufriendo, pero también aplica para los que actualmente se encuentran en tribulaciones, en dolor, en sufrimiento. Generalmente, cuando nos encontramos atribulados, desconsolados, acudimos a los salmos para hallar esa consolación, para hallar la esperanza, o vamos a los evangelios para escuchar de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que consolaban y confortaban a su pueblo. Pero rara vez vamos al libro de Apocalipsis. El Apocalipsis, hermanos, está lleno de consolación, de esperanza y de victoria. Si alguien siente temor y está preocupado por las situaciones difíciles de la vida, encontrará paz y seguridad al leer este libro. Si alguien se siente solo y desprotegido, el Apocalipsis le revelará que alguien más poderoso está con él y lo defenderá. Si alguien piensa que la guerra contra Satanás está perdida, el Apocalipsis le dirá todo lo contrario. Si alguien piensa que el Evangelio y la iglesia cristiana caminan a su fin y van a desaparecer, el Apocalipsis le hará cambiar de idea. Apocalipsis no solo es un libro de profecía para los tiempos venideros, para un poco antes de que Cristo venga, sino que es un libro que nos revelará que muchas cosas que se mencionan se estaban cumpliendo ya en ese tiempo de persecución, pero también se están cumpliendo el día de hoy. Es decir, desde que Él vino, desde que el Señor Jesucristo vino, hasta cuando vuelva por segunda ocasión. Eventos que ahí se narran como los 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas de ira, se están cumpliendo desde que el Señor llegó, desde que el Señor Jesús llegó a este mundo, a nuestros días. No son exclusivos del futuro. El Apocalipsis se escribió tanto para los cristianos de esa época, pero también para los cristianos de hoy en día. Apocalipsis, un libro de consuelo. El libro contiene muchos pasajes de consuelo y apoyo para todos los creyentes perseguidos y afligidos. Dice Apocalipsis 7:17, Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero que está en medio del trono, así como el pastor cuida sus ovejas y los lleva a manantiales de agua que da vida. Dios ofrece la certeza de que ve sus lágrimas. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las lágrimas de dolor y sufrimiento no son simplemente limpiadas ni secadas, sino que son total y completamente quitadas de sus ojos, de modo que no queda nada más sino el perfecto gozo, la felicidad, la gloria, el compañerismo más dulce y la vida en abundancia. ¿Y quién promete esto? El mismo Dios, que es el autor de esta salvación tan perfecta. Es un libro de consuelo porque las oraciones de los santos son escuchadas. Así lo encontramos en Apocalipsis 8, del 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El humo subiendo a la misma presencia de Dios, es decir, las oraciones de los santos, las cuales suben como el humo del incienso y son oídas en el cielo. El Señor en el trono ve y oye los suspiros y los sufrimientos de sus hijos que están en medio de la tribulación, y asimismo oye sus peticiones y acciones de gracias. El ángel entiende esto. Sabe que las oraciones son escuchadas, son oídas. Apocalipsis es un libro de consuelo porque se le asegura al creyente una victoria final. Apocalipsis 15:2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan ve un mar. En la playa hay una multitud victoriosa. Están tocando arpas y cantando el cántico de Moisés y del Cordero. ¿A qué le recuerda esto? ¿No fue lo que sucedió en aquella ocasión frente al Mar Rojo, cuando también el pueblo victorioso es libertado por nuestro Señor, y después de haber pasado estaban en la playa, a la orilla de la playa y del mar, y cantaron el cántico de victoria en Éxodo 15:1, que dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Apocalipsis es un libro de consuelo porque la sangre del creyente será vengada. Dice los versículos 1 y 2 de Apocalipsis 19: después de esto me pareció escuchar en el cielo las fuertes voces de muchísimas personas que gritaban: que todos alaben al Señor, nuestro Dios es poderoso y nos ha salvado, por eso le pertenecen el poder y la gloria. Porque Dios juzga con justicia y de acuerdo con la verdad, castigó a la gran prostituta que enseñó a todo el mundo a adorar a dioses falsos. Fue castigada por haber matado a los servidores de Dios. El Señor castigando, el Señor tomando venganza de aquellos que se levantaron contra sus hijos. Apocalipsis es un libro de consuelo porque Cristo vive y reina eternamente. Cristo gobierna a través de su iglesia. Es un libro de consuelo porque viene otra vez para tomar a su pueblo para sí mismo en la cena del Cordero.
Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, bienaventurados son los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis es un libro de consuelo porque morará con todo su pueblo para siempre en un universo renovado. Apocalipsis 21, versículos 1 y 27. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y dice también, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, al pensar en esta gloriosa esperanza de la segunda venida, nuestros corazones deberían llenarse de gozo. Nuestras almas deberían estar impacientes por esa segunda venida. Nuestros ojos intentan mirar más allá del velo que cubre el futuro, con la esperanza de que el glorioso descenso del Hijo del Hombre aparezca repentinamente. Es un anhelo intenso, expresado en las palabras de Apocalipsis 22:17, que dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven. Sin embargo, al considerar estas verdades, nos damos cuenta de que Él, el Señor Jesucristo, ya está con nosotros en el Espíritu, caminando en medio de los 7 candeleros de oro, que somos nosotros, su iglesia. Así lo dice Apocalipsis 1, 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Quiénes son estos 7 candeleros? Apocalipsis 1:20 lo aclara y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cristo es el centro de su iglesia. Cristo camina entre su iglesia. ¿Qué función tiene un candelero? Ser portador de una luz para vencer la oscuridad. Dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros, mi iglesia, sois la luz, son esos candeleros en medio del mundo. Y nuestra respuesta debe ser llevar la luz, que es Jesucristo, a todos los que están en las tinieblas del pecado y en la oscuridad de la maldad bajo el dominio de Satanás. Además de ser un libro de consuelo, Apocalipsis es un libro de victoria. Es un libro de victoria porque nos habla de Cristo como el vencedor, como el conquistador. Apocalipsis 1, 17 y 18 nos dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo confirma que ya venció a la muerte
cuando resucitó. Apocalipsis 5:1, 5, 11 y 12 nos sigue diciendo: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la gloria, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 6:2 nos sigue confirmando: y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Apocalipsis 11:5: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis es un libro de victoria porque nos habla de la victoria de Cristo y de su iglesia sobre Satanás y sus ayudantes. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 al 11 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, su iglesia, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje nos habla de la derrota de Satanás en la cruz del Calvario, de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esta victoria es otorgada a nosotros en el momento en que decidimos creer en Él y le confesamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y Satanás, hermanos, nos va a seguir acusando todos los días. Y nuestro Señor Jesucristo estará intercediendo todos los días por nosotros ante Dios, y nada nos podrá separar de Él. Apocalipsis 20:4: y vi tronos, y se sentaron sobre ella los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En resumen, hermanos, cada vez que leamos en el Apocalipsis hablar de Satanás, del dragón, la bestia, el falso profeta, Babilonia, y venga a nuestro pensamiento, ¿cuál será el significado de cada una de estas imágenes? Si no lo conoce, no se preocupe. Si realmente desea saberlo, tiene que usar un material de estudio que le ayude a entenderlo mejor. Pero si no lo sabe en ese momento que lo está leyendo, no se preocupe. Lo más importante que usted debe de recordar es que finalmente estos enemigos serán derrotados por nuestro Señor Jesucristo. En verdad somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice su palabra que nada nos podrá arrebatar del amor del Señor. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiero resaltar que todo lo que hemos dicho y de cómo el Apocalipsis se revela, de cómo Jesucristo se revela en Apocalipsis como quien da consuelo y victoria. Pero sin duda alguna falta mucho más que decir y estudiar en este libro acerca de él. Es por ello que debemos de buscar a Jesucristo todos los días a través de la lectura de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Deleitarnos en las Escrituras y decirle al Señor: cuán dulces son a mi ser tus palabras, más que la miel a mi boca sedienta. Alguien podrá decir: bueno, hermano, pues actualmente no estoy sufriendo persecución por causa de mi fe, no estoy siendo presionado en mi trabajo por hacer algo que ofenda a Dios, no estoy padeciendo injusticias. ¿Será acaso que no tenemos ningún tipo de sufrimiento y que no necesitamos de las palabras de consuelo, de aliento y de victoria? Él nos sigue diciendo: yo estoy contigo y te daré consuelo, te daré paz en medio de tus aflicciones. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor. Yo no la doy como el mundo la da. En el mundo, también nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dijimos que Jesucristo está en el centro de su iglesia, se pasea en medio de los 7 candeleros y la alumbra con su gloria y su conocimiento para que ésta no tropiece. Te pregunto, ¿es Jesucristo el centro de tu vida? Si aún no lo es, te invito a que arrepentido le confieses tus pecados, que ya no seas indiferente a su voz que te dice: yo soy el único que verdaderamente te puedo consolar, yo soy el único que verdaderamente te puedo dar la victoria en medio de tus luchas diarias, y que posteriormente lo recibas en tu corazón y lo hagas Señor de tu vida. Pero si Jesucristo ya es el centro de tu vida, que le demuestres que estás dispuesto a servirle, que estás dispuesto a adorarle, que lo exaltes. Y no solo al venir aquí, sino con tu testimonio dentro y fuera de estas paredes. Que seas de bendición a los que te rodean. Que nuestras acciones reflejen verdaderamente su amor, su perdón. Que nuestros labios sirvan para consolar y animar a los demás. Exáltale al Señor con tu tiempo, con tu dinero, con tus dones, con toda tu vida, con todo tu ser. Deja a un lado la indiferencia a su voz que te invita a trabajar en su obra, aquí en su iglesia, el Divino Salvador. A dejar de lado esa comodidad de que todo va bien en tu vida. Dediquemos nuestras vidas a su servicio en respuesta a ese consuelo y a esa victoria que el Señor nos da
día tras día. Amén. Invito a cerrar sus ojos y hacer una oración. Padre Celestial, gracias Señor porque en muchas partes de las Escrituras nos muestras de tu amor, de tu gracia, de tu victoria, de tu consuelo. Permite, Señor, que reaccionemos positivamente a esa gracia, a esa bendición que recibimos de ti día tras día. Señor, mira nuestro corazón, rectifica, Señor, aquello que tengamos que corregir, ayúdanos a corregirlo, porque solamente a través de ti podemos hacerlo. Recibe, Señor, nuestra oración en Cristo Jesús. Amén.